Muy buenos días, bienvenidos al día 11 de la convocación a 40 días de oración, hoy jueves 11 de febrero. En el Antiguo Testamento se relata un suceso en el cual un pecado escondido fue la causa de la derrota de una gran batalla. En el libro de Josué, capítulo 6, Israel había tomado a Jericó y luego de haber rodeado el muro, marchando 7 veces por 7 días, al séptimo día y a la séptima vuelta tocaron las bocinas, gritaron y los muros cayeron. Israel tomó la ciudad de Jericó. Y de ahí cantamos: los muros caen, el Señor entregó en mi mano Jericó. Entonces se les instruyó a tomar todas las cosas que habían dentro de la ciudad, pero en el versículo 18 se les advierte: guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces vemos, aquello que es del anatema es aquello que fue consagrado a los ídolos, básicamente. Aquello que anatema significa maldito, ¿verdad? Y entonces, pues se les instruye a que no tomen nada que haya sido consagrado a los ídolos. Pero, sin embargo, vemos en el capítulo 7 que los hijos de Israel pecaron tomando del anatema. Y esto causó gran ira a Dios. Entonces, en el versículo 2, Josué envió a unos hombres a reconocer la tierra de Ai. Y luego envió, como más tarde, una vez lo reconocieron, envió unos como 2 o 3 mil personas para tomar la tierra. Y en el versículo 3, Josué les instruye diciéndoles: no fatiguen a todo el pueblo yendo allí, a los de Ai, porque son pocos. O sea, Josué pensó que porque ellos eran poquitos, esto va a ser una batalla fácil para ganar. ¿Verdad que sí? Pero ¿cuál fue el resultado? El versículo 5 y 6, que los de Ai mataron a los de Israel. Entonces, destruyeron todo ese grupo de personas, que eran como 2 a 3 mil hombres. Los de Ai, que eran poquitos, los destruyeron. Perdieron la batalla. Y entonces esto causó, Josué se lamentó delante de Jehová. Y Dios le confrontó en el versículo 11: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto y que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. O sea, tomaron las cosas del anatema, desobedecieron, y aún todas esas cosas que tomaron, pues se las guardaron y se las escondieron. Entonces, consecuentemente, Josué llamó tribu por tribu, advirtiendo la ejecución de aquel que fuera sorprendido en el anatema. Y en los versículos 19 y 21, Acán, que era de la tribu de Judá, confesó y consecuentemente fue ejecutado en el valle de Acor, que Acor significa turbación, en el valle de la turbación. Y es que Dios toma el pecado de idolatría como algo muy serio. Fíjense cuál fue la confesión de Acán. Acán, en el versículo 20 del capítulo 7 de Josué, dice: Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Y dice: lo cual codicié
y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Lo codició. Dios toma el pecado. La codicia es idolatría, es el deseo ilegítimo por algo que no te pertenece. Eso es la codicia, ¿verdad? Y la codicia nos lleva a comprometer el carácter y la integridad. La codicia conlleva a la idolatría. Y eso es un pecado muy serio delante de Dios. Es como una semilla que se siembra, se anida en nuestro pensamiento y crece en raíces en el corazón y termina dando fruto de pecado, termina en la ejecución de ese pecado. Entonces el dolor y la vergüenza es grande, ¿verdad? Y cuando somos confrontados en nuestra naturaleza, preferiríamos que nadie nos descubriera, así como hizo Acán. Acán, básicamente, él escondió, tomó las cosas, las codició y las tomó y las escondió. Yo quisiera ver, ¿verdad? Jesús, porque Jesús habla en Juan capítulo 3, versículo 20, dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Muchas veces nosotros hacemos cosas y preferimos que nadie nos descubra porque nos gusta, aún en esas cosas que sabemos que están mal hechas, nos gustan tanto lo que la codicia es tan grande y nos gusta entretenernos en eso, nos gusta ese cosquilleo y esa cosa de entretenernos y considerar esos asuntos de los cuales sabemos que no debemos ni siquiera acercarnos, pero preferiríamos que nadie se diera cuenta. Muchas veces en la iglesia te dicen, ay, que el pastor no se entere, y cosas de esas, ¿verdad? Durante muchos años he escuchado eso. Pero Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Y no hay nada delante de Dios que pueda ser escondido. El mismo David decía, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Entonces, Jesús continúa en el versículo 21 de Juan capítulo 3. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. En la iglesia hay una necesidad de escudriñarnos cada uno de nosotros y considerar que de aquello del anatema está oculto y es impedimento para que el poder de Dios, para que Dios sea manifiesto a través de nosotros. La realidad es que si queremos ver a Dios creciendo y glorificándose grandemente y a la vez ser un impacto en el mundo, tenemos que examinarnos dentro de nosotros y confesar nuestros pecados ocultos y no volver a ellos. La iglesia hoy día, la iglesia a lo largo, tiene una lucha muy grande con la idolatría. Tiene una lucha muy grande con el asunto de la ambición de poder, la ambición a las riquezas, aún comprometiendo el carácter, las riquezas de manera ilegítima, de manera deshonrosa a Dios. La pornografía, las adicciones al alcohol, las drogas o cualquier tipo de adicción, al mismo internet, al mismo cualquier plataforma, los medios sociales, todo ese tipo de cosas, adicciones, aún consultas a horóscopos, astrología, ¿verdad? Cosas de la nueva era, consultas a otros dioses, la fornicación, el sexo fuera del matrimonio, el hedonismo, o la vida libertina y desenfrenada, dando rienda a nuestras pasiones, la ira, el resentimiento, la falta de perdón, el sentirse que la vida nos debe algo, sentirnos, ¿verdad?, con el derecho de que el mundo nos debe algo, está en deuda con nosotros, que es causa del egocentrismo, nuestro orgullo, la soberbia.
Si quieres que la bendición de Dios sea sobre tu vida en todas sus facetas, tienes que alinearte al diseño de Dios en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu carácter, en todo lo que hagas en tu vida. Y entonces, como dice en Colosenses capítulo 3, versículo 4, hacer morir lo terrenal. Hay un cántico que dice, enséñame, Señor, tu camino y andaré en ti. Dame un corazón conforme a ti, entregado a ti para adorarte, oh Dios. Y luego dice, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Salmo 19, versículo 12. David dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Los errores del siervo de Dios, de tu siervo. David orando por él mismo, ¿verdad? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Presérvame también de las soberbias, que no se enseñoreen sobre mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y cuán glorioso es saber que la promesa que nos da en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y sabemos que la sangre de Cristo Jesús, la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y la sangre que Él derramó es el precio que Él pagó para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios, fuésemos perdonados, recibir el perdón de los pecados. Sin embargo, está en el confesar nuestro ser interior, ¿verdad? Todas las cosas que están ocultas dentro de nosotros, ponerlas delante de Dios para que Dios nos limpie de toda maldad. Y esa es la exhortación. Y en la vida de la iglesia es una necesidad imperiosa. Pero en tu vida personal, para que Dios sea visto y sea glorificado y Dios te use con gran poder. Si tú has visto que Dios te ha usado hasta ahora y has visto el poder de Dios en tu vida hasta ahora, imagínate todas esas cosas que Dios, cómo Dios puede utilizarte, cómo puede Dios usarte cuando nosotros rendimos todo nuestro ser a Él y delante de su presencia nosotros le confesamos a Él, porque Él es nuestro Padre Celestial, pero también Él es nuestro Señor y Dios. Padre, delante del trono de tu gracia, nos presentamos delante de ti y aún te decimos como David, líbrame de los que me son ocultos. Señor, en esta hora nada puede ser escondido delante de ti. Tú todo lo conoces, Señor. Y te pedimos que tú purifiques nuestro ser para que tú seas manifiesto con poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, Dios les bendiga y pasen un lindo día y nos veremos esta noche a las 7:30 a través de Zoom.